señoras y señores, la tertulia en este miércoles 6 de octubre del año 2021. Voy con los saludos para quienes nos acompañan. Aquí en el estudio, a mi izquierda, Patricia González, buen día. Buen día para ustedes. Ella está con el mate. A mi derecha, con el mate, Agustín Iturralde, buen día. Buen día, Emiliano, buen día a todos. Y sin el mate hoy, a puro café, Leonardo Costa, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Audiencia. A distancia en su casa, Oscar Sarlo. ¿Con qué estás, Oscar? Buen día. Con el mate, claro. Mate, sí. tiene el mate ahí a la vista. Y te podremos escuchar también, a ver. Hola, 1, 2, 3, probando. Hola, Perfecto. ¿qué tal? Bueno, bárbaro. Hoy parece que sí. Vamos a nuestro primer tema. La Unión Europea incluyó ayer a Uruguay en una lista de seguimiento de países que aún no cumplen todas las normas fiscales sobre criterios de transparencia e intercambio de información, las pautadas por el Foro Global de la OCDE. La medida también se tomó para Costa Rica, Hong Kong, Malasia y Qatar. En una nota que la Unión Europea divulgó ayer, se dice que nuestro país tiene plazo hasta el 31 de diciembre de 2022 para adaptar su legislación y modificar o abolir sus regímenes de exención de ingresos de fuentes extranjeras perjudiciales. Desde la oposición se criticó al gobierno por esta situación, se apuntó como causas de esta medida a cambios introducidos en materia de residencia fiscal y a artículos de la Ley de Urgente Consideración. Pero el Ministerio de Economía, en un comunicado, destacó primero que la Unión Europea declaró a nuestro país como jurisdicción cooperante, pero además agregó que existe en el Poder Ejecutivo el compromiso de ajustar la legislación a exigencias adicionales que se han agregado y que en ningún caso responden a modificaciones normativas implementadas desde 2020 a la fecha. Bueno, sobrevolando está el término ese de paraíso fiscal, hay asuntos técnicos delicados, cuesta plantarse frente a esta noticia. Por suerte está acá Leonardo en la mesa, tributarista y especialista en estos asuntos, ¿no? Sí, sí, en estos temas. Te damos la palabra en el arranque. A ver, es un tema que tiene cierta complejidad y voy a tratar de serlo lo más sencillo posible. Lo que dice el Ministerio de Economía, primero, el comunicado de la Unión Europea no fue feliz, porque en el texto del comunicado se dice que Uruguay entra, se dice lista gris, salió fulano y hay nuevos, y hay nuevos países que están bajo revisión. Entonces, cuando uno hace una primera lectura, parecería decir que efectivamente Uruguay entraba a una lista que tampoco se llama gris, sino se llama lista de países no cooperantes. Cuando uno después va al documento, que es un documento escueto, ve que efectivamente Uruguay no está en ninguna lista de países no cooperantes, sino que está en una lista de países que han asumido compromisos con la Unión Europea para modificar sus sistemas tributarios. Y en particular a Uruguay le plantean modificar su régimen de exención fiscal para aquellos ingresos de fuente extranjera. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a intentar explicarlo fácilmente, o tratar de hacerlo fácilmente, mejor dicho. Lo que es cierto que Uruguay no entra a ninguna revisión por cambios tributarios que se hayan hecho del 2019 a la fecha. Esta es una vieja discusión que ya estaba en las bases de la reforma tributaria del 2007, si íbamos o no a renta mundial. Renta mundial, hay Exacto. que explicar eso. ¿Qué es renta mundial? Primero, no se fue al criterio de renta mundial, no se fue. Cuando se hizo la reforma tributaria, no se fue. Pero ¿qué significa renta mundial? Renta mundial es personas físicas residentes en Uruguay que tengan ingresos, por ejemplo, del trabajo fuera de Uruguay, con un empleador fuera de Uruguay, debieran tributar también en Uruguay, o que tengan incrementos patrimoniales, es decir, ganancias de capital por la venta de un activo en el exterior, también debieran tributar en Uruguay. Eso la reforma tributaria no lo hizo. La reforma, en el gobierno del Frente Amplio se grabaron algunas rentas de fuente extranjera y por tanto esa es la situación. ¿Qué es lo que de alguna manera pasó para que Uruguay tenga que asumir este compromiso? El criterio de la Unión Europea cambió. La Unión Europea ahora está viendo fuertemente esto. Dicho esto, lo que sí también, ¿qué quiero decir con esto? Lo que dice el Ministerio de Economía es ajustado. Pero, no, hay un pero, ¿no? Y lo que dice la oposición respecto de los regímenes, de exención para nuevos residentes,
es algo que también está bajo revisión. A ver, acá, por ejemplo, cito a Mario Vergara, expresidente del Banco Central, que puso en Twitter: lo advertimos cuando el gobierno impulsó el cambio en la residencia fiscal con vacaciones tributarias excesivas. Es eso. Las vacaciones tributarias seguramente van a estar bajo revisión. ¿Qué son las vacaciones tributarias para que la gente entienda? Yo soy nuevo residente en Uruguay, por ejemplo, un argentino que pasó a ser residente en Uruguay, y hasta la modificación anterior yo tenía una exención fiscal de 5 años, que eso lo había establecido el Frente Amplio. Esta administración lo llevó de 5 a 10. Si bien esto no está dicho en el informe de la Unión Europea, parecería ser que es uno de los temas con el nombre genérico que se le pone a la Unión Europea que está bajo revisión. Por tanto, para sacar las cadenas, esto no tiene nada que ver con la LUC, esto no tiene nada que ver con la facilitación de residencia fiscal, sí podría tener que ver con el tema de la modificación de la vacación fiscal, algo que además se hizo también el año pasado, sobre diciembre, una nueva modificación que establecía que quienes habían computado ya 5 podían llevarse a 10 si compraban un inmueble. Yo creo que ese tipo de cosas seguramente están bajo revisión. Pero para terminar, creo que lo que es interesante es primero saber cuál es el compromiso que asumió el gobierno, que eso no lo sabemos. Porque en el Ministerio de Economía no lo ha dicho aún, seguramente lo dirá después. Y lo segundo es que de ser lo que yo digo que es el cambio, que yo creo que es el cambio, perdón, es un cambio removedor de lo que fue la reforma tributaria del año 2007, porque implicaría no más recaudación para el Estado, pero sí implicaría un paradigma diferente en la tributación en Uruguay, que seguramente nos llevará a tener más tratados para evitar la doble imposición, de manera tal de evitar la carga excesiva en ciertos tipos de réditos, ¿no? Bueno, creo que estamos mejor situados frente al tema con esta explicación que dio Leonardo. Escuchemos a los demás, no sé si con comentarios o con más dudas, no sé por dónde quieren ir. ¿Patricia? No, Agustín, dale. Agustín. Sí, a ver, yo creo que lo que esta lista, más allá de las imprecisiones y capaz que lo que no fue feliz del comunicado, creo que lo que nos muestra es hay un cambio en la forma de tributar en el mundo, hay algunos cambios en las formas que se fueron haciendo las cosas, y los países ricos, los países poderosos, están promoviendo y están todas estas listas y estos nombres. Lo que buscan un poco es señalar y empezar a disciplinar y alinear cómo quieren que el resto de los países se comporten los sistemas tributarios. Y Uruguay tiene que prestar mucha atención a esto, porque Uruguay tiene, en Uruguay tenemos, además de este tema, de esta diferencia de paradigma explicada muy bien el NECO, de cómo se tributa sobre el origen de la renta, tenemos además una cantidad de regímenes de promoción de inversiones. Básicamente en Uruguay las inversiones que llegan son en régimen de zona francas o en régimen de promoción de inversiones. O sea, tenemos una carga tributaria alta que buscamos agujerearla para captar inversiones, ¿no? O sea, para alivianarla para inversiones de cierta magnitud permanentemente. Y esto es política de Estado ya a esta altura. Y obviamente todos estos cambios en el mundo son una luz de alerta para Uruguay en ese sentido. Uruguay tiene que ver cómo se para ante estos cambios que están pasando, defendiendo su soberanía. ¿Y qué es defender su soberanía? Para mí, es... si alguien me dijera que defender la soberanía es tener un sistema métrico propio que no tenga nada que ver con el que se usa internacionalmente, obviamente es una tontería eso, ¿no? Defender la soberanía es ver lo que pasa en el mundo y tomar decisiones que maximicen nuestros intereses. Bueno, en ese sentido, obviamente, hay temas muy técnicos que a mí, los temas tributarios, se me escapan, pero creo que Uruguay tiene que darse una discusión muy seria y muy profunda de cómo se va a parar ante esto, cómo va a pararse en particular los regímenes de promoción de inversiones y de zonas francas, que es un elemento tan importante para captar inversiones entre estos cambios de paradigma que están habiendo. Y bueno, después el ruido político lo dejo para una segunda intervención. Creo que ayer más que un estruendo político muy de jugar al golpe al balde, de estar al reflejo sin no dar ni el mínimo entendimiento de lo que estaba pasando y lo que implicaba esa lista. Pero lo dejo por una segunda intervención eso. Agrego porque creo que forma parte del contexto de manera importante que unas horas antes, en el fin de semana, había estallado la investigación de los Pandora Papers, ¿no? Que no es casualidad, supongo que no es casualidad. No, pero ¿no? o sea, la realidad es que no tiene nada que ver una cosa con otra,
aunque coinciden en la fecha que sale. Claro. Y tal vez amplifica la noticia, ¿no? Claro. Sí, como o sea, que le crea da un otro ambiente sentido. en torno a estos asuntos. Es más, ahora vamos a ver alguna repercusión a propósito de listas. Pero vamos primero a escuchar a Oscar antes de seguir. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, es una alegría. Bueno, yo aclaro que acepté venir hoy a la mesa con este tema solo para tener de primera mano con Leonardo un asesoramiento especialísimo, porque es un experto en esto. Y gratis. Yo desconozco los meandros de este tema y bueno, pensé que Agustín también iba a poder agregar alguna cosa de su especialidad, pero bueno, veo que también poco se puso de costado. Yo no tengo nada específico para decir, sino como observador creo que lo único es seguir abonando una idea que tenemos que ir incorporando, que es que hemos entrado ya hace mucho tiempo, pero sin que nadie lo proclame, no va a haber una fecha de cuándo entramos en esto, pero hemos entrado en una gobernanza global, ¿verdad? Eso es obvio. Los países, y sobre todo países chicos como el nuestro, tienen que tomar en cuenta el margen que le dejan las grandes potencias que marcan las alternativas que tenemos, y tenemos que situarnos en eso. O sea, la idea que manejó recién Agustín de soberanía es una idea que solamente un concepto que se puede seguir usando si lo redefinimos. O sea, aquella idea de soberanía estatal como la capacidad de autodeterminarse completamente no existe, en el mundo actual no existe. Y uno lo que tiene son alternativas. Y esas alternativas se pueden manejar con mayor o menor inteligencia y sobre todo con mayor o menor fuerza de acuerdo a la capacidad de cada país para consensuar intereses. Es decir, ponernos de acuerdo en un país en grandes términos de cuáles son los intereses estratégicos del Uruguay como país, como sociedad, y en base a eso negociar. Pero está claro que no solamente en este campo, sino en otra cantidad de cosas. Hay iniciativas legislativas, yo esto lo explicaba en mis cursos, que la autonomía o la autonomía así del Parlamento para legislar es una idea muy perimida. Es decir, la mayoría de las grandes leyes en nuestro país provienen de iniciativas extranjeras, o sea, de organismos internacionales, que dicen hay que adoptar política, un código de menores, niños, niñas y adolescentes. Y allá va el país y aprueba esto. Hay que trabajar en tal y cuales derechos y el país trabaja en esa línea. Vienen de la OCDE, vienen iniciativas también sobre transparencia, sobre esto, sobre lo otro. Y bueno, son prácticamente iniciativas legislativas que no tienen esa forma, pero que el país tiene que internalizarlas si quiere seguir participando de la gobernanza mundial. Entonces, bueno, simplemente este tema, ¿no? Y este es un episodio más de esto, en competencia que viene es muy significativo, porque en el momento que el Uruguay está moviéndose un poco en su inserción internacional, aparece la Unión Europea con este tipo de jugadas, bueno, en fin. Pero nada más, no puedo decir otra cosa, ¿no? Más que esa reflexión. Yo decía que los Pandora Papers forman parte de este contexto, porque ayer, por ejemplo, en Europa hubo una discusión, se planteó una discusión sobre otra parte de la resolución que se había adoptado. La Unión Europea retiró de su lista negra de paraísos fiscales, entre comillas, a Anguila, Dominica y las Seychelles, 2 días apenas después de la publicación de los Pandora Papers, que tanto dieron que hablar. Esa decisión, que consternó a organizaciones como Oxfam, fue tomada por los ministros de Finanzas de la Unión Europea reunidos en Luxemburgo. La lista debería penalizar los paraísos fiscales. En vez de ello, les deja salirse con la suya, dijo, por ejemplo, Chiara Putaturo, experta en fiscalidad europea de Oxfam. La decisión de retirar Anguila, la última jurisdicción con una tasa impositiva del 0%, y las Seychelles, que están en el centro del último escándalo fiscal, hace de esta lista negra de la Unión Europea un chiste, dijo. ¿Cómo ves esto?
Y bueno, lo que pasa que tiene razón la crítica, ¿no? Y hay mucha cosa ahora, un experto como es David David me mandaba un mensaje por WhatsApp, me dice, no te olvides que Portugal también tiene un régimen de vacación fiscal y no dice nada. Y bueno, en este mundo de la tributación, algo que decía Oscar. Bueno, mirá Diego desde la audiencia. La Unión Europea se mete solo con los países subdesarrollados y no lo hace con Estados Unidos, que tiene al menos 3 estados que son paraísos fiscales totales, Nevada, Dakota del Sur y Delaware. Tampoco dice nada de la isla de Man o Mónaco en Europa. Lo que pasa es que esto me hace acordar aquello de Orwell en La Granja, ¿no? Hay algunos que son más iguales que otros. Y en este mundo pasa esto, es así. Y creo que a ver, los Pandora Papers, que creo que vale la pena de pronto hacer alguna mención, me da la impresión que es aquello de nuevamente mucho ruido y pocas nueces, porque en realidad los regímenes, casi todo el mundo, permiten hacer este tipo de cosas, especialmente el europeo, especialmente los Estados Unidos, se permite hacer esto, comprar un inmueble en Estados Unidos si no se lo hace por una sociedad de BVI, de Caimán o de algún lado, no se puede porque te agarra el impuesto a las herencias, ellos mismos te dicen comprarlo de esta manera. O sea que es un mundo un poco para el hombre de la calle un poco difícil de entender, ¿no? Porque hay mucha hipocresía y hay mucho... como te digo una cosa, te digo la otra. Entonces me da la impresión de que los países como Uruguay no tenemos otra que bajar la cabeza y seguir para adelante y asumir que la soberanía, como decía hoy Agustín, es un elemento, como lo concebimos en el derecho internacional público, algo que decía recién también Oscar, que está perimido. O sea, hoy por hoy no existe independencia legislativa. Hoy por hoy no existe en este mundo la posibilidad de decir apruebo o no apruebo una ley. Prácticamente en todas las áreas del derecho hay algún compromiso internacional que nos dice que el modelo de convención dice que la ley debe de ser a tal o cual manera. Y bueno, es el mundo que nos toca vivir. Sí, nada, eso. Primero escuchando a Nico y aprendiendo sobre el tema. Creo que es un desafío con estos temas que son técnicos y tan complejos poder construir el problema político, cuáles son los problemas políticos que quedan atrás o cuáles son las discusiones políticas que se pueden dar. Yo tengo la sensación que con esto de los Pandora Papers hay un montón de gente que se desayuna de que en el mundo hay un puñado de gente multimillonaria. Claro, porque no es raro para uno que anda con la del día, ¿no? Había mucho en las redes, mucho chiste con eso de por suerte no estoy en los Pandora Papers. O sea, vos que andás con el sueldo, el salario del día, decís, bueno, pero está Shakira, el presidente de Chile, el ministro de Economía de Brasil, o sea, ¿y cómo se posicionan los estados ante esto? Entonces, hay una cosa interesante que es la conjunción del poder político y el poder económico y los límites, ¿no? Que esto que plantea Nico es la construcción del límite del poder político sobre los poderes económicos, que no es un límite que vos ponés arbitrariamente con tu ideología, tus ideas y ya está, ¿no? Es un límite que tiene muchas restricciones, o sea, no necesariamente el poder político está por encima del poder económico. Eso no es una verdad, ¿no? Son dos ayer una amiga me decía, Amparo Mercader decía que hay como dos leviatanes. Sí. El Estado versus las multinacionales o el poder económico. Claro. Y pelean a ver quién gana en esto. Claro, bueno, y ahí esa tensión es la tensión mundo que se está viviendo en este momento. Yo creo que esto que es verdad que por ahí no va a generar tanto impacto lo de los Pandora Papers. Creo que sí hace que un montón de gente se dé cuenta que hay en el mundo un cierto número de gente multimillonaria. Entonces, lo que hacen, ¿no? Las offshore son legales en muchos países. No es algo ilegal. No es que el manejo del dinero sea ilegal. Y ahí hay una pregunta sobre lo legal y lo ético, ¿no? Que me interesaría esa discusión con Oscar sobre lo que es legal y lo que es ético en relación al momento mundo en el que estamos viviendo de crisis. Muchos sistemas políticos estuvieron discutiendo, menos el nuestro, pero la mayor parte de los sistemas políticos, los impuestos a los grandes capitales, ¿no? Pasó lo de Berlín en las elecciones de Berlín que expropian casas. Creo que Suiza también estuvo discutiendo ese impuesto. En Chile hubo una discusión muy importante de decir, bueno, estamos en el momento de crisis, ¿no? El foro de Davos discutió sobre esto. Estamos en un momento de crisis, ¿cómo redistribuimos? Bueno, hay gente que en la crisis se quedó con mucho dinero. Creo que ahí, como la pregunta ante eso, yo tenía dudas sobre lo de la LUC y lo que se había hecho en relación al lavado de activos. No, porque no evalúan. Ahí va. No evalúan. Eso. Tenía dudas si eso no tenía que ver o no podía tener que ver, pero me parece que ahí hay un planteo de una tensión
entre el límite que le ponemos a la gente, a los multimillonarios y al manejo del capital. ¿Qué es el manejo del capital? De gente que hace el dinero teniendo empresas, pero también es el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, o sea, también está atrás de todo eso un montón de plata que no... La otra plata del sistema, ¿no? O sea, el sistema tiene un monto de plata, ¿cuánto se supone que hay en dinero no registrado en el mundo? Más del doble, ¿no? O sea, ¿sabes qué, Pato? Hay una cosa que está buena. En la ley uruguaya se le exige a todos los individuos que ocupan cargos públicos declaren si tienen sociedades en paraísos fiscales o en sociedades de baja o nula tributación, como le dice la legislación uruguaya. Fue una cosa que se puso en la ley de lavado, cuando salieron los Panama Papers, pero que ahora cobra vigencia en función de esto de los Pandora, porque me parece que yo critiqué mucho esa norma porque me parecía que no era el lugar donde debía estar, pero no por lo que decía, sino por el lugar. Pero me parece que cuando uno ve lo que ve de Piñera, que ve del ministro de Economía, a mí me parece que los políticos tienen que declarar todo lo que tienen, porque... Es una discusión ética. Es una discusión ética y también es una discusión de intereses. ¿Por qué digo esto? Porque lo que le pasa a Piñera, que parte de la venta de su empresa estaba atada a que, que no hubiese una categorización ambiental en la mina de no sé de dónde, de Chile, que eso sea oscuro. No está bueno porque yo no sé si la declaración que va a hacer después el Poder Ejecutivo de Chile, por un lado o por otro, claro, la confusión no está del interés. A la confusión que se dio previamente. Claro. Yo creo que en los políticos es inadmisible que no digan que tienen dinero fuera del país. Es inadmisible y debiera ser ilegal además. Como de alguna manera en Uruguay se intentó hacer con esa norma. ¿Por qué porque tiene que ver con las decisiones y tiene que ver también con la transparencia. Y no porque sea ilegal tener el dinero fuera. Lo ilegal es no declarar que tienen el dinero fuera. Sí, Agustín y después Oscar. Dale, yo comentario como de esta cosa, ¿no? De hasta dónde tenemos soberanía para tomar decisiones, que obviamente es que Oscar y Nico lo planteaban bien. Se ha restringido mucho y no es solo en esto, ¿no? En cantidad de cosas, el Parlamento está sujeto a convenios internacionales que Uruguay ratificó, que Uruguay es campeón mundial de ratificar casi cualquier convenio que le pone adelante en diversas materias. Yo creo que hay un espacio que bueno, valga, aprovechando el color gris, que es gris, que no es claro, sobre el margen de acción. Que haya cada vez más presión. Uruguay no puede ser un paraíso. Ayer alguien ponía en Twitter, no, ¿por qué no somos un paraíso fiscal? Deberíamos ser un paraíso fiscal. O sea, eso no entender nada, no entender. Uruguay tiene economía real, Uruguay tiene sectores productivos reales que no pueden estar afuera del sistema financiero internacional. No puede ser un paraíso fiscal. No es una opción, está fuera del menú de opciones ser un paraíso fiscal, aunque te guste que no haya impuestos, que te guste, yo creo que está totalmente por fuera del menú de opciones. Uruguay tiene que ver cómo no queda excluido, cómo este tipo de listas no lo ponen al margen, y creo que en eso ha venido trabajando, y creo que por lo que indicio que hay, sigue trabajando por lo que dice el comunicado de la Unión Europea, que Uruguay está cooperando. Hay un margen, dentro de eso hay un margen, como decían, bueno, ¿por qué Portugal sí puede tener cierto régimen de vacaciones fiscales? Bueno, tratar de, tampoco se trata de seguir todo exactamente al pie de la letra, como el... Mirá un punto ahí. ¿Sabes qué es mi punto? Acércate al micrófono. Cuando estás en el gobierno y cuando estás en la oposición. Vamos a lo político, que es más divertido. No, porque claro, porque a mí me causa mucha gracia. Yo siempre vengo dando clases de tiempos inmemoriales, pero siempre digo a los alumnos que cuando en el año electoral... ¿Cómo es la materia? Yo doy derecho financiero por un lado y por otro lado doy fiscalidad internacional. Y siempre le digo a todos los alumnos que es que cuando cerca de las elecciones agarren todos los programas políticos para ver qué se dice de los impuestos y después qué se critica el que gana, qué es lo que hace con lo que decía antes. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando yo estoy en el gobierno digo, tengo que hacer lo que me dicen internacionalmente y no puedo quedarme atrás. Cuando estoy en la oposición digo, no puedo ser el Maya Oro. Y la realidad es que es viruir todo. Porque cuando a mí me dicen como gobierno, en diciembre del 2022 tenés que hacer esto y me van a evaluar, yo no tengo capacidad para decir no soy el Maya Oro o no soy el... Tengo que hacerlo. Entonces, tengo muy poco margen como país para no adecuarme a los estándares. Me gusten o no me gusten, porque si no me gustan, entro en una lista, y si entro en una lista, tengo dificultades. Entonces, yo creo que, Agustín, sinceramente, y lo paradójico de esto es que el presidente de la República era uno que decía, el gobierno anterior era el Maya Oro. Y cuando estás en el gobierno te toca ser el Maya Oro. Bueno, escuchen, por ejemplo, lo que dice
Leo, que siempre manda mensajes muy provocativos, y acá se pregunta dónde están los liberales, ¿no? Dice, es un poco aburrido escuchar un coro de corderitos entregados al lobo estatal que se los come. Es esta gente que luego los uruguayos tienen que elegir para que gobierne su vida y su libertad. Pobre Uruguay, tan lejos de Dios y tan cerca de estos defensores de la OCDE. Ay, por Dios. Me encantó. A ver, yo primero tengo una visión liberal, por supuesto, pero creo que en esto no hay... Una cosa es ser liberal y otra es ser estúpido. Así que en esto no hay mucho margen. Oscar. Sí, bueno, surgieron cosas todas muy provocativas, empezando por la que planteó Patricia, pero claro, se nos llevaría toda una tertulia, ¿no? Discutir sobre en definitiva, la legalidad y la legitimidad. La legalidad ya está bastante clara, ¿no? La legitimidad, digamos, de un nuevo orden que se está conformando, esa es una discusión que habría que dar, porque la legitimidad va a depender del grado de inclusión que le demos a la comunidad que tenga que decidir esa legitimidad, ¿no? Porque uno puede hacer reflexiones muy abstractas y al estilo de Kant, digamos, y bueno, podremos ponernos de acuerdo en términos muy generales, pero ese no es el problema que tienen los gobernantes hoy en día, ¿no? Y frente a eso tenemos el otro extremo, que son el mundo práctico, el mundo del día a día, donde lo que uno saca en limpio de todo esto que hemos visto es que es el triunfo de la habilidad, ¿no? Porque yo no entiendo cómo se escaparon algunos y cómo nos agarran a nosotros, pero está claro que la isla Anguila, está claro por qué se escapó entre las manos, ¿no? Tiene la virtud de ser muy resbalosa y zafó, pero los demás no sabemos bien cómo podemos hacer para zafar, así que, no sé, me parece que tenemos que seguir reflexionando esto y lo de los liberales es cierto, lo que dice el estimado oyente. Todos somos liberales o queremos ser liberales o no queremos ser liberales hasta que aparecen las cuestiones prácticas, ¿no? Y está claro que todo, en última instancia, termina en manos del Estado, porque los grandes propietarios, sea de tierras, sea de negocios, sea del capital financiero, dependen del poder del Estado o de los Estados para que se le respete. Entonces, del Estado no puede prescindir nadie, y más vale que entendamos esto y entendamos también que el derecho se gobierna o rige también por formas que los sajones llaman soft, ¿no? El soft law, es decir, formas suaves que son estas, condicionarnos. No te voy a imponer tal cosa, pero te voy a condicionar. Y lo estamos viendo con el régimen de la pandemia. Está bien, vos hacés lo que quieras, viva la libertad, responsable, todo lo demás, sí, pero después no vas a poder entrar ni al concierto de Jaime Ross, no vas a poder viajar, no vas a poder hacer esto. Eso se llama soft law, es decir, son pequeños manejos de los intereses para que hagas lo que finalmente tenés que hacer. Lo digo muchas veces, ¿no? Pero en este caso, ni que hablar. El tema queda totalmente abierto, hay mucho para entender, hay mucho para conocer a propósito de decisiones que se van a tomar, cómo se va a manejar el asunto, en particular el gobierno uruguayo, cómo va a proceder, de qué manera continuar el debate político, así que lo retomamos en cualquier momento. Ahora pasamos a otro punto en el menú de la tertulia. Viene Romina, además, para hacerse cargo.